Hermanos, buen día. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos ven, a cada amigo que nos ve. Sean bienvenidos a este culto virtual. Damos gracias al Señor porque nos permite ya empezar otro nuevo año. Damos gracias al Señor también por las dificultades que nos ha tocado vivir en estos días como iglesia, como hijos de Dios. Pero exaltamos al Señor porque Él ha sido nuestro consuelo y nuestra salvación en medio de todo esto. Y hermanos, vamos a continuar, vamos a iniciar este culto y vamos a iniciar con una oración. Señor Dios, te bendecimos, Señor, porque, Señor, tú nos has traído hasta este día, Padre Santo, a cada uno de nosotros, tus hijos. Señor, te adoramos porque, Señor, vemos tu mano protectora a cada momento, Señor, y vemos tu fidelidad en todos los días de nuestra vida. Y en esta hora, Señor, te ofrecemos este culto, Señor, en honor a tu nombre. Señor, te ofrecemos cada canto, Señor. Te pedimos que tú te agrades de ella, de todo esto que hacemos, Señor. Y te pido también, Señor, que tú toques los corazones de cada persona, Señor, que ve estos videos, Señor, para que el mensaje de tu palabra pueda penetrar, Señor, y hacer efecto en la vida de cada uno de nosotros, Padre Santo. Ayúdanos a poner en práctica lo que tú nos enseñas, Padre Santo, y ayúdanos a ser cada día más como Jesucristo, Señor, como tu Hijo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En Isaías, en el capítulo 38, versículo 20, dice así: El Señor está aquí para salvarme. Toquemos nuestras arpas y cantemos todos los días de nuestra vida en el templo del Señor. Vamos a continuar con estos cantos, hermanos. Herido, triste, a Jesús mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor.
corazón, le puedes sentir en ese problema que tienes. Jesús está aquí y si tú quieres le puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú. Saludos a todos mis hermanos. Continuamos reflexionando en la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia llamado Génesis. Y en especial vamos a reflexionar en los 3 primeros versículos del capítulo 2. Sí. La semana pasada reflexionamos sobre el primer capítulo que nos muestra cómo fueron creados los cielos y la tierra, el cual vimos 3 verdades, las cuales fueron: Dios es el creador de todas las cosas, Dios pone orden donde no lo hay y Dios crea todo de la nada. Y ahora vamos a reflexionar en estos 2, o más bien en estos 3 versículos que nos dice de la siguiente manera: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Vemos que en estos 3 versículos de Génesis nos va a enseñar 3 grandes verdades acerca del reposo del Señor, que nos ayudará a comprender nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y su importancia que tiene en nuestras vidas, y así vivir sirviéndole cada día más y más con todo nuestro corazón. Así es que veamos cuáles son estas 3 verdades que nos enseña estos 3 versículos del capítulo 2 del libro de Génesis. Lo primero que vemos, en el cual se me está olvidando decirles, es que el título de esta reflexión es el reposo del Señor. El reposo del Señor. Y lo primero y la primera verdad que podemos ver en esta parte de la palabra de Dios es que el sábado es el descanso de Dios, o el 7º día es el descanso de Dios. Nos dice el versículo, los versículos 3 así: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el 7º día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Vemos aquí que en el 7º día Dios no tenía la necesidad de reposo porque Él se sentía cansado, sino que el descanso que Dios toma, o el descanso para Él, es para mostrar que su trabajo en la creación estaba terminado, para dar una pauta para el hombre en cuanto a la estructura del tiempo, ¿sí? Podemos ver que nuestros días está dividido en 7 días. Nuestras semanas están divididos en 7 días, ¿sí? Y para dar un ejemplo de la bendición de descanso para el hombre, que Dios reposó de sus actos. Por eso el 7º día Dios lo bendijo y lo santificó. La semana de 7 días
es definitivamente arraigada en el hombre. A través de la historia hemos visto que algunos han tratado de cambiar la semana de 7 días, como por ejemplo en 10 días, como en la revolución, durante la Revolución Francesa. Pero esos intentos han quedado en nada y estamos en ciclo de 7 días. Dios está en un ciclo de 7 días y vemos que el número 7 también en muchas otras partes de la palabra de Dios la usa como algo simbólico. Y es algo muy interesante lo que podemos ver en la palabra de Dios. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Dios santificó el séptimo día porque era un regalo para el hombre, para su descanso y para su recuperación, y sobre todo porque Él descansó de todas sus obras. Sí, el sábado es una sombra también a través de lo que representa nuestro Señor Jesucristo y su obra de salvación. Sí. Dios reposó. ¿Cuándo? Cuando acabó los cielos y la tierra. No dejó de trabajar hasta haber puesto fin a toda su creación. Entonces el reposo o el sábado o el séptimo día de Dios significa la perfecta satisfacción en lo que ha sido realizado. Dios se goza y se deleita porque toda su obra ha sido culminada. Y se alegra y se goza, por eso bendice y santifica el séptimo día. Él solo fue el obrador, el creador de todas las cosas. Solo para Él fue el descanso. Entonces la palabra Sabbat, que simplemente significa cesar. Dios no descansa porque esté cansado, puesto que Dios es Dios y Él no se cansa de nada. ¿Sí? Más bien cesó de sus obras creadoras porque era muy necesario y él se sentía muy dichoso por haber terminado su creación y sobre todo por haber hecho su obra maestra, que es al ser humano. La tarea estaba terminada y bendijo a las criaturas, bendijo al hombre y estaba muy feliz por todo lo que Él había hecho. Entonces el séptimo día fue establecido por Dios como un tiempo de reposo y gozo para sí mismo y para toda la creación. Es un día de descanso, no hay más obra que hacer. Él reposó, no porque estaba fatigado, sino porque toda cosa buena que podía haber sido hecho ya estaba hecho. Era un día de bendición, porque Dios lo bendijo. La especial creación de Dios estaba terminada y Él se deleitó en eso y se sintió satisfecho por todo lo creado. Era un día apartado, pues Dios dice que lo santificó, lo separó como su propia posesión y herencia, porque manifestaba los resultados de su propia sabiduría y poder y bondad. Dios bendijo el séptimo día y lo apartó para sí como su descanso. Pero también la segunda verdad que podemos ver en este pasaje de la palabra de Dios, que es el sábado como el descanso también de Adán. El versículo 2 nos dice: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Notamos también en el relato bíblico, en el capítulo 1 y también en el capítulo 2, donde el sábado, el séptimo día, el día en que descansó el Señor, era un día de gracia para el hombre. Dios hizo al hombre en el sexto día. Recordemos que Dios hizo al hombre en el sexto día. De modo que el primer día para el ser humano fue el séptimo día. Adán fue el sábado
de Dios, en el cual, más bien, Adán vivió y entró luego en el descanso de Dios. Es decir, el hombre entró inmediatamente en el reposo de Dios. Después de haber sido creado, al siguiente día estaba gozándose con el Señor. Vivía en el reposo de nuestro Dios y disfrutó de toda la creación que Dios había hecho. Dios acabó la obra. El hombre entra con Él en el descanso y disfruta de todo lo que Dios había hecho. Recordemos que Adán fue el último ser creado. Él no vio nada de lo que Dios había hecho, pues él fue el último de las criaturas. Pero también vemos que no hay mandamiento aquí para que la gente observe el sábado o para que la gente guarde el sábado. Aquí no hay ningún mandamiento. Es más, Adán fue creado en el sexto día. Y el séptimo día en realidad fue el primer día para Adán. Así es que Adán entró directamente al reposo de Dios. Entonces el sábado no aparece de nuevo hasta Éxodo capítulo 20. Todo el resto del libro de Génesis y parte del Éxodo no se menciona más el sábado, donde Dios lo da al pueblo, exclusivamente al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 20. Hasta ahí es a donde se vuelve a mencionar el séptimo día o el día de reposo o el día sábado. ¿Sí? Entonces el sábado es el reposo del Señor. Por eso vemos y observamos en esta parte de la palabra de Dios que el ser humano vivió gozando de la gracia de Dios al vivir, como nos dice Hebreos, en el reposo de nuestro Dios. Adán fue muy bendecido. Adán gozó de la gracia de Dios. Adán entró en el reposo de Dios, porque después de haber sido creado, inmediatamente entró en el reposo de Dios. Y aunque más adelante nos narra Génesis 3 que el sábado o el reposo de Dios, el hombre no lo pudo disfrutar por mucho tiempo, porque entró el tentador, vino al hombre y el hombre fracasó. El reposo del hombre fue destruido. Adán huyó de Dios y el pecado arruinó al hombre de modo que no pudo disfrutar del descanso de Dios para siempre. Y en las edades que siguen, el hombre parece haber olvidado que el sábado fue hecho por causa del hombre. De manera que cuando la ley fue dada en Éxodo 20, nos dice una palabra que podemos enfatizar, que dice acuérdate. Fue significativamente antepuesta al segundo mandamiento. Y el sábado o el reposo divino era un regalo dado al hombre desde el comienzo. O sea, era el reposo de Dios para el ser humano en el cual iba a estar viviendo el hombre. Pero ahora vuelve el día de reposo como una ley, en forma de ley. Porque esa ley le va a recordar lo que una vez tuvo Adán, que es el descanso de Dios. El maná no cayó en el sábado, así que era importante recoger un día antes, en el sexto día, el doble de maná. Tenían que trabajar el doble para poder tener para el séptimo día. Ahora ya no era por gracia, sino era por obras. ¿Sí? Y así es como vemos en la palabra de Dios que el sábado también fue el descanso de Adán, porque Adán entró directamente al reposo de Dios, aunque no duró mucho, porque después Adán fracasó en la obediencia a Dios. Pero también la tercera verdad que podemos notar en la palabra de Dios, y haciendo también énfasis en otras partes de la palabra de Dios que nos enseñan acerca de esta gran verdad, que es que el sábado es nuestro descanso por medio de Cristo Jesús. El sábado es nuestro descanso por medio de Cristo Jesús. Ahora, el reposo de Dio
ha sido restaurado por Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Jesucristo, el hombre ahora puede volver a gozar del reposo de Dios. Durante todo, desde Éxodo, hemos visto hasta la venida de Jesús, hemos visto que el día de reposo ha sido una ley, ha sido un día establecido, ha sido un día en el cual no podía quebrantarse y los fariseos se fueron al extremo. Pero se volvió a venir ese recuerdo de aquel reposo que dio el Señor al hombre, ahora en forma de ley. Pero por medio de Jesucristo, el hombre ahora puede volver a gozar de ese reposo de Dios, porque Él ha acabado la obra de la salvación cuando dijo allá en la cruz, consumado es. Jesús ha acabado la obra, quitó el pecado, la obra de expiación ha sido terminada y Dios ha declarado que todo ahora es en gran manera bueno, porque todo ha sido terminado. Ahora Jesús es nuestro día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo, como lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 8. Y como Dios encarnado, Él decide el verdadero significado del día de reposo, porque Él lo creó. Él es nuestro día de reposo encarnado. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por sanar en el día de reposo, Él les recordó que ellos no vacilarían en sacar una oveja si estaba metido en un pozo en el día de reposo, porque Él había venido a buscar y a salvar a sus ovejas. Podía quebrantar las reglas del día de reposo. Y aquí podemos ver cómo Jesús le da mucha importancia a las ovejas, a las personas. Y la salvación que Jesús proporciona es más importante que las reglas, al decir el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Entonces vemos que Jesús estableció el principio de que el día de reposo fue instituido para hacer descansar al hombre de sus obras. Pero los fariseos habían tergiversado el día de reposo en un día de pesadas cargas, de pesadas regularizaciones, de pesadas reglas. Jesús vino para liberarnos de esa ley, para liberarnos de la ley y traernos a su gracia. Según como nos muestra Juan 1:17, Romanos 6:14, Él es el Señor del día de reposo. Él es el Señor que nos da el descanso. Él es el Señor que ha ganado nuestra salvación. Él es el Señor que nos da descanso porque nosotros intentamos alcanzarla por nuestras propias obras. En Él descansamos de nuestras obras y confiamos en sus obras por lo que ha hecho por nosotros. Y Hebreos 4 nos muestra por qué Jesús es nuestro descanso. ¿Sí? Se nos manda a entrar en el reposo proporcionado por Cristo. La alternativa para no entrar en el reposo de Dios es endurecer nuestro corazón. Es no creer en Jesús, es no depositar nuestra fe en Él, es no aceptar el regalo que Él nos proporciona. Y vemos que en Hebreos nos dice que los israelitas endurecieron su corazón en el desierto. Por lo tanto, le dice la Escritura que no entraron en el reposo del Señor. ¿Por qué? Por a causa de su incredulidad. Dios les negó la entrada a los israelitas a la tierra prometida, diciendo, no entrarán en mi reposo. Y el autor de Hebreos nos ruega que no cometamos el mismo error, rechazando el reposo de Dios, que es Jesucristo. Y Hebreos 4, 9 al 11 nos dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo
también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No existe ningún otro reposo además de Jesús. Solo Él satisface los requisitos de la ley y solo Él proporciona el sacrificio que expía los pecados. Solo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la provisión de Dios para nosotros, permitiéndonos descansar de nuestras propias cargas, de nuestras propias obras de injusticia, como lo dice otros pasajes de la palabra de Dios. Él nos permite descansar de las cargas que llevamos en nuestra espalda cuando no le conocíamos. Y así como Dios reposó en ese día séptimo de su creación, así ahora los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, descansamos satisfechos en la obra de nuestro amado Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y Él dijo: venid a mí y os haré descansar. En Mateo 11:28. Así como Adán entró en el reposo de Dios, así ahora podemos nosotros hacerlos por fe en Jesucristo nuestro Señor. Queda un reposo aún, queda un sábado, un séptimo día para el pueblo de Dios, como nos dice Hebreos. Procuremos, pues, dice, entrar en aquel reposo. Este reposo significa para nosotros todo lo que significaba para Adán. Para Adán significaba una cesación de las obras, un descanso. También significaba para Adán una continua comunión con Dios. Pero también él llevaba la imagen y semejanza de Dios. Pero también él gozaba de la posesión de tener a Dios y de ser el que gobernaba la tierra en toda la creación. Pues Dios lo puso como administrador de todas las cosas creadas. Y al igual que Adán, nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, somos coherederos con Cristo Jesús. Por eso Él es nuestro reposo. Y por eso debemos regocijarnos en Dios, regocijarnos por la eternidad. Porque aquel descanso que gozó Adán, aquel descanso que no duró mucho para él, ahora nosotros lo podemos disfrutar por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, iglesia, la resurrección de Jesucristo, disfruta de la presencia de Dios en tu vida. Gózate en el reposo del Señor, porque ahora ya no es un día como lo fue en el contexto de israelita. Ahora nuestro descanso es Cristo Jesús, y aquel descanso que Adán perdió ahora ha sido restaurado por medio de Jesucristo. Así es que, mis amados hermanos, para concluir, ¿qué hemos visto en estos 3 versículos? 3 grandes verdades que nos enseña la palabra de Dios. Estas grandes verdades nos ayudan a comprender nuestra fe en Cristo Jesús y su importancia en nuestras vidas. Y estas verdades son: el sábado es el descanso de Dios. Dios descansó e incluyó a Adán. También el sábado es el descanso de Adán. Gozó de la presencia de Dios, gozó y disfrutó del amor y la compañía de Dios. Pero también el sábado es nuestro descanso por medio de Cristo Jesús, el cual ya no es un día, sino es por toda la eternidad, para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a nuestro Dios. El Señor nuestro Dios un día cesó de sus obras.
al terminar toda su creación, el cual reposó. El Señor nuestro Dios dejó de hacer cosas para dar ese descanso. Y también en ese reposo en el cual Dios lo estableció para sí mismo, entró el ser humano. Pues el ser humano también gozó de ese reposo del Señor y gozó de estar en su presencia. Y hoy en día también nosotros podemos disfrutar de ese reposo por medio de Jesucristo. Ya no es un día, sino es todos los días, porque Cristo, por su muerte en la cruz, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Y ahora hemos entrado todos, aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Pues Él dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Ahora estamos descansando en Cristo Jesús. Ya no hay nada que nos haga estar cargados. Nuestras culpas, nuestros pecados han sido borrados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Así que si somos hijos de Dios, ya estamos viviendo en el reposo de Dios, pues Cristo es nuestro reposo. Así que, mi amado hermano, hermana, iglesia, la resurrección de Jesucristo, yo les invito a que sigan cada día mostrando ese amor a nuestro Dios. Y si tú no has entregado completamente tu vida a Cristo, yo te animo y te invito a que lo hagas. Entrega tu vida completamente al servicio de nuestro Dios. Gózate y alégrate, porque podemos reposar en nuestro Dios, podemos reposar de todas las cargas cotidianas, podemos reposar porque nuestros pecados han sido borrados, y aún podemos reposar porque aún los pecados que pudiéramos cometer, si pedimos perdón, Él nos los perdona, porque Él es nuestro abogado. Él ha acabado la obra, Él ya ha pagado todo, todo ha sido consumado. Ahora disfruta viviendo tu nueva vida en Cristo y sírvele con mucho amor. Disfruta, mi amado hermano, del reposo de nuestro Dios que nos ha dado por medio de su muerte en la cruz y por medio de la fe que tú y yo tenemos en Él. Así es que vive tu nueva vida en Cristo, descansando en nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una historia de amor de aquel que mi vida cambió.
ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Amén. Estamos terminando ya otro culto más, hermanos. Damos gracias al Señor porque nos permite seguir grabando. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, los avisos que tenemos son que se sigan reuniendo, hermanos, en familia cada semana para aprender del mensaje de la palabra del Señor, para escucharlo y ponerlo en práctica a través de estos videos. Y también tenemos cultos de oración los miércoles y los domingos a las 8 de la noche por medio de Messenger. Y bueno, hermanos, estamos terminando ya y vamos a orar para terminar este culto. Señor Dios, gracias Señor porque nos has permitido tener un culto más, Señor. Gracias por otra semana más que tú nos permites aprender más de ti, Señor. Señor, adorarte, Señor, a través de estos medios. En esta hora te pido, Señor, que tú pues tomes los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, para que, Señor, en cada día de la semana, Señor, podamos servirte con fidelidad, Señor, podamos agradarte solamente a ti, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú sanes, Señor, a mis hermanos que sigan enfermos, Padre Santo. Te pido que tú restaures su salud, Señor, si es tu voluntad, Padre Santo. Consuela, Señor, a mis hermanos que estén tristes, Señor. Y, Señor, ayúdanos a alegrarnos con quienes se alegran también, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú, pues, Señor, tomes cada proyecto que nosotros tengamos, Señor, personalmente, Señor, y como iglesia también, Padre Santo. Que tú lo bendigas, Señor, y prosperes si es tu voluntad, Señor. Y, Señor, te pedimos también Señor, por la situación que vivimos como sociedad, Señor, por esta pandemia que vivimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú restaures las cosas, Señor, a como eran antes, y si esa es tu voluntad, Padre Santo. Ayúdanos a confiar en ti, Padre Santo, a depender solamente de tu cuidado, Señor, de tu protección. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.